Bueno, la pregunta que voy a responder es esta, que qué es lo más charro que me ha pasado en público. Yo no es que me exponga pues como mucho así en público, pero curiosamente me pasó lo siguiente, sé que le ha pasado a muchas personas, entonces ahí les voy a contar pues. Lo que me ha pasado les cuento, yo estoy estudiando gestión comunitaria. Cuando empezamos a estudiar, bueno, el primer día, ustedes saben que el primer día es muy suave, no es que se haga mucho ni que se hable mucho, es como todo el mundo presentándose. Entonces esa primera clase duró como una hora, yo creo. Bueno, yo estuve pues toda la clase, nos presentamos, ahí se acabó la clase y yo me fui para la casa. Al día siguiente yo creo que jugaba Nacional y yo creo que por eso pues no entré a clase ese día, sino que me fui para el estadio. Y el siguiente día, eso ya como un miércoles fue la primera clase, la del jueves fue cuando yo me fui para el estadio y ya el viernes algo pasó y tampoco fui a clase. Yo dejé así, volví hasta el lunes. El lunes, cuando yo ya iba a entrar a trabajar, bueno, yo iba a entrar a la universidad, perdón, entonces yo trabajaba hasta las 6 de la tarde y la clase empezaba a las 6 de la tarde. Entonces yo normalmente siempre tenía que llegar más o menos 30 o 40 minutos tarde. Pues esa era la primera clase, pero yo ya sabía que así iba a ser siempre. Entonces yo, bueno, yo salí del trabajo, arranqué para la universidad. Cuando llegué, yo llegué pues corriendo, llegué como a las 6:40 más o menos, llegué cogido, entonces llegué corriendo, entré y empecé a mirar los salones y los salones tenían una hojita donde decía qué carrera era y qué semestre. Entonces, bueno, yo empecé a mirar las hojitas, más o menos el salón donde yo tenía que llegar, vi que el que decía gestión, porque es gestión comunitaria, entonces decía gestión, primer semestre. Entonces yo, bueno, entré. Ah, bueno, no entré, yo me paré en la... Hey, profe, buenas tardes. El profesor dice que, hey, está como tarde. Yo, así, profe, sino que, pues, yo acabo de salir de trabajar, eso es lo que yo me demoro en del trabajo acá, entonces, por eso, man, es que, ah, bueno, hágale, pues, bien pueda. Yo entré, pasé por toda la mitad del salón, me entré por allá y me senté a los últimos puestos, yo siempre me hago por allá. Bueno, yo me senté ahí y el profesor estaba hablando, yo no le estaba prestando mucha atención porque yo estaba muy agitado, había corrido, pues, bastante, desde la entrada de la universidad hasta el salón. Cuando ya empecé yo como a prestarle atención, no le entendía muy bien qué era lo que estaba diciendo, pues obviamente ellos ya llevaban más clases, yo no. Entonces yo empecé a mirar como a mi alrededor y yo empecé a ver que habían muchos hombres y en la primer clase donde estuvimos en la presentación yo me había dado cuenta de que casi eran solo mujeres, es más, habían como, yo creo que como unas 10 mujeres más o menos, no más, por ahí unas 15 mujeres y habíamos como 3 hombres, que ese día a mí se me hizo pues como muy curioso, tantas. El caso es que yo, bueno, yo pensé, tantos hombres acá, hombre, tanta gente que faltó el primer día, tan raro, pero bueno, normal. Cuando yo miré así como hacia el lado y había un man de pelo largo, pues yo también tengo el pelo largo, entonces yo pensé, ese man tiene pelo de largo, hombre, yo no lo vi tampoco el primer día, pero lo tiene hasta chimba. Bueno, me quedé ahí relajado cuando empecé yo a buscar una pelada que yo había referenciado en la primer clase. Y yo era mirando para la y yo, ¿dónde estará? Yo no sabía pues obviamente el nombre porque saben que uno no le presta atención a eso. Y yo, ¿dónde estará esta pelada? Y yo era mirando, cuando no la vi por ningún lado. Y yo, ay, gonorrea. Empecé yo a pensar, ay, hijo de puta, ninguno de estos estuvo en la primer clase, la única pelada de la que medio me acuerdo tampoco la veo. Y le empecé a prestar atención a qué era lo que estaba diciendo el profesor. Cuando el profesor dijo algo así como que, este corte se debe hacer así para que salga yo no sé cómo, pues dijo algo así, yo corte, yo, ay, parce, este man de qué está hablando. Y ya llevaba como 40 minutos sentado en esa clase y yo, ay, gonorrea. Yo, güey, puta, me metí a la clase que no era. Yo, ¿qué hago? Y empieza uno como a pensar, no, porque uno es preocupado porque ya no sabe qué hacer. O yo era pensando, yo, güey, puta, ¿era que me paro y pregunto o ya espero hasta el descanso y ahí sí entro a mi clase? Y yo, no, yo, ¿qué momento me confundí? Yo era pensando, pero si ahí decía gestión primer semestre, yo, pero ¿cómo así? Entonces, bueno, pues yo era ahí pensando cuando yo, no, la chimba, yo voy a preguntar. Entonces el profesor se quedó callado un momentico y yo, hey, profe, no, es que, sí, dígame, yo, profe, ¿esto qué clase es? Cuando me dice que eso es, me nombró la clase. ¿Y qué carrera? Y me dijo, esto es gastronomía. Y yo, güey, puta, yo me quedé ahí callado. Cuando el profesor se quedó mirándome y todos, pues, todo el salón era mirándome. Y el profesor dice que se confundió de carrera, ¿cierto? Y yo, sí, profe, sí. Coger la maleta, empacar todo, salir por la mitad de todo, parce, todo el mundo era riéndose, todo el mundo era gozándome. Le digo que yo estaba más colorado, yo salía ya rojo y riéndome, pero era una risa nerviosa y era sudando y todo. Uy, parce, qué pena, me tocó ahí atravesar eso y ya llegar tarde a la otra clase. Entonces ya llegué a la otra clase tarde y obviamente otra vez lo mismo. Y cuando resulta que la clase de mi carrera era el salón del lado.
Y yo que entro ahí cuando me vieron todo rojo y todavía se escuchaban las risas del salón pues de gastronomía. Y el profesor me dijo, es que, ¿qué pasó? Y yo todo rojo. Cuando una compañerita ahí me dijo, es que yo creo que usted estaba en ese otro salón, ¿cierto? Claro, y yo me reí y empezaron a gozarme también ya en mi salón. No, parece eso fue una cosa de loco. Vergonzoso así en público que a mí me haya pasado eso. Y ya de ahí, todos los de esa otra clase, como tres peladas que habían ahí, me decían, es que el niño nuevo. Es que éramos ahí en los descansos o pues en los intermedios. Y es que, hey, ¿qué más pues niño nuevo? Y me veían y se reían y yo, "Ey, pero ¿qué es ese bullying pues?" Parce, la verdad fue muy, muy charro, me dio mucha pena. Ojalá a ustedes no les vaya a pasar si empiezan a estudiar. Fíjense muy bien el salón al que van a entrar. Vea que no es algo tan fuera de lo normal porque por ahí he visto muchos memes al respecto, parece que le pasa a muchas personas y parece realmente da mucha, mucha pena. Entonces no sean tan distraídos, fíjense bien el salón al que van a entrar, la clase, para que no les vaya a pasar. Eso les quería comentar ahí para que nos distraigamos mientras tanto. Muchas gracias a quien me hizo la pregunta, una pregunta muy buena. En estos días les dejo una cajita pues para contarles otra historia. Que estén muy bien, la buena.